Mientras oía lo que estaban diciendo acerca de mí, lo que yo había escrito, en fin, yo pensaba si se trataba de mí realmente. Uno escribe y no sabe después las repercusiones que pueda tener aquello que ha escrito. Pero en fin, dejemos eso de lado y vayamos a lo nuestro. Se me ha invitado para que hable, para que diga algunas palabras acerca de uno de los diálogos primerizos de Platón, el que lleva por título Ión. Pero antes de entrar en materia, por fuerza, tengo yo que hacer un breve preámbulo. Aunque pueda parecer que es una captatio benevolencia, que es un poner la venda antes de la herida, pero en fin, tengo que decirlo. El hecho es que en este momento siento cierta ambivalencia. Es decir, en mí están coexistiendo de manera conjunta dos sentimientos opuestos. El primero de ellos, de felicidad, de satisfacción, de saber que estoy siendo honrado y de que estoy actualmente ante un gran privilegio al poder hablar por esta invitación acerca del tema para el que se me ha solicitado que hable. Pues bien, eso por un lado, pero el otro sentimiento opuesto es de confusión y de extrañeza. ¿Por qué? Porque, señores, yo no soy un filósofo. Yo no estudié filosofía en ninguna alta academia de estudios. Yo me considero apenas un asistemático merodeador del pensamiento. Nada más que eso. Por eso, todas las cosas que yo he escrito acerca de lo que podría llamarse filosofía han sido fragmentos, sueltos que sin embargo yo creo que de alguna manera responden a lo esencial de mi sentir y de mi vivencia. Pero en fin, aunque yo no sea filósofo profesional, sí puedo asegurarles que he leído a Platón. Y lo he leído mucho. Y lo he leído con la profundidad, en fin, a la que yo puedo acceder, ¿no? Pero eso de ninguna manera asegure que las opiniones que yo voy a verter aquí sean las más válidas y sean, digamos, las más correctas desde un punto de vista objetivo. Así que yo les invito a que todo lo que yo diga lo tomen cum grano salis. ¿De acuerdo? Por otro lado, dentro de este preámbulo, yo quería señalar que hace tanto, pero tanto tiempo que yo abandoné la docencia, que me jubilé, que estoy encerrado en mi casa escribiendo y leyendo, que la verdad es que a mí se me hace difícil hablar en público y sobre todo ante un público como ustedes, que no es un público cualquiera. Entonces, yo creo que tengo la elocuencia un poco gastada, un poco oxidada. Entonces, ustedes me van a perdonar por eso. Temo que les pueda aburrir. Y por eso yo voy a ser muy breve. No voy a prolongar mucho esta disque disertación. Y dicen que la brevedad es una virtud, ¿verdad? Bueno, es una virtud porque
evita el fárrago verbal, por un lado, y por otro lado, hace que no me arriesgue a errar el tiro, como también suele decirse. Es decir, ustedes saben muy bien que quien mucho habla, mucho se equivoca. Entonces, voy a tratar de equivocarme menos y hablar poco. Bien, eso era a modo de preámbulo, como les decía. Yo creo que es hora de, a tenor de lo dicho, lanzarnos directamente en materia. Después que releí el diálogo Ión de Platón, lo leí, lo volví a leer, es un diálogo breve, de los más breves de Platón, y es también uno de los diálogos más frescos, más sencillos, más fáciles, y además que tiene una característica para mí importantísima, y es que trata mi tema, la literatura. El tema de ese diálogo es justamente la creación poética, los misterios de la creación poética. Bueno, pues después de considerar este diálogo, decidí que voy a hablar de tres aspectos del mismo, o de tres aspectos de la obra platónica relacionadas con dicho diálogo. Primero, haré referencia a lo que es el género del diálogo, que es muy importante porque implica toda una visión y una perspectiva de pensamiento de Platón, de la manera como pensaba Platón. En segundo lugar, voy a hacer referencia al mito, a la mitología y a lo mítico en la obra de Platón, y que se ve también, lo podemos observar en el diálogo Ión. Y por último, en tercer lugar, voy a tratar ya directamente acerca de cómo se desarrolla el diálogo Ión acerca de la creación poética. Ese es el planteamiento. Entonces vamos primero con lo del diálogo. Señores, Platón no escribía en diálogo de una manera accidental, fortuita o aleatoria. No. O sea, había un gran propósito en eso de manifestar su pensamiento más profundo, sus ideas, lo que hoy llamaríamos su ideología, a través de la forma del diálogo. ¿Por qué? Bueno, para eso tenemos que ver cómo era la sociedad en la que escribía Platón, cómo era la sociedad griega, ateniense, más específicamente, en la que Platón escribió sus diálogos. ¿Cómo era esa sociedad? Era una sociedad iletrada, ágrafa, era una sociedad de gente muy viva, muy vivaraz, muy locuaz, muy gárrula, muy parlera, muy discutidora, lo cual era favorecido por el clima y por el, digamos, y por el ambiente mismo geográfico en el cual ellos vivían. No es lo mismo discutir a la luz mediterránea, digamos así, de Grecia, que hacerlo en la neblinosa Alemania o en la brumosa Inglaterra. Son cosas diferentes. Bien, entonces, ¿qué pasa? Esa sociedad era una sociedad donde todo se debatía oralmente. Y esa característica, la oralidad, es lo que intenta y logra en gran medida rescatar Platón a través de la forma del diálogo. Porque el diálogo es nada más y nada menos que la manera de retratar en la escritura la condición de oralidad de la sociedad.
Además, el personaje central de los diálogos platónicos es Sócrates. Y Sócrates no escribió ni un solo libro. ¿O ustedes conocen alguno? Bueno, entonces, ¿qué era lo que hacía Sócrates? Se ponía a hablar con todo el que se topaba, que le interesaba, y trataba de hacer su filosofía justamente a través de la dialéctica, de las preguntas y las respuestas que obtenía a través de ese procedimiento, de ese proceso. Y eso lo trasladó Platón a la escritura. El diálogo, además, desde el punto de vista cognoscitivo, nociológico, tiene la ventaja de que no es solo pensamiento aislado, sino que es pensamiento encarnado, en la medida en que hay personajes que tienen vida propia, que tienen características peculiares. Y desde esas características peculiares y desde esa vida de cada uno de ellos que los identifica, es que se expresan. Entonces, no tenemos solamente las ideas, no solamente tenemos el pensamiento, sino esa vibración carnal que viene tras el pensamiento. Y eso es lo que hace a Platón totalmente original y único entre los filósofos. Además, si Platón escogió el diálogo, no solo fue por eso, fue también porque Platón era un artista de la palabra. Él era un artista, incluso creo que comenzó tratando de escribir tragedias. Bueno, el hecho es que Platón era un artista. Yo diría que el más grande artista de la lengua griega, sin duda alguna. Y de la prosa, por lo menos, de la prosa griega, pero también poética, no cabe la menor duda. Pues bien, y el arte, o sea, el diálogo como forma, como género, le permitía a Platón todo un desenlace, digámoslo así, de virtuosismo verbal, que una simple explicación doctrinaria no permitiría. No es lo mismo leer a Platón que leer a Aristóteles, sin que desmerezca a Aristóteles, por supuesto, pero no cabe la menor duda de que en Platón hay ese elemento de arte que te lleva a que aquello te gusta, aquello tiene vida, aquello hace que tú quieras seguir buscando, hundiéndote, sumergiéndote en los problemas que están discutiendo esos personajes. Y eso es único en Platón. Bueno, esto lo vamos a ver en todos los diálogos de Platón, y muy específicamente en el Ión, en donde vamos a topar con dos personajes nada más, que son, porque hay otros diálogos en que hay varios personajes, pero en el Ión solamente hay dos, Ión y Sócrates, nada más, Ión y Sócrates. Ión es un gran cantor, rapsoda, un gran rapsoda, y entonces hay que ver cómo lo pinta Platón, porque es muy gracioso. Es uno de los diálogos más graciosos, que tiene un humorismo más vivo, con esa vanidad inocente de Ión, del personaje de Ión, y cómo va cambiando su postura a medida que Sócrates le va haciendo las distintas preguntas, pero eso lo vamos a ver un poquito más tarde. Con esto queda dicho lo que yo tenía pensado aclarar acerca del género del diálogo. Pasemos ahora al mito, a la parte del mito. Estábamos diciendo que era una sociedad ágrafa y letrada, una sociedad de gente parlera, pero además era una sociedad en la cual había una base común, y esa base común era
el conocimiento religioso, o sea, todo el elemento religioso, politeísta por supuesto, griego, de los griegos, formaba, como diríamos, el suelo, la arcilla sobre la que se podía alimentar y se podían decir múltiples cosas diferentes. Pero en todo caso, todos los griegos estaban en conocimiento básico de su mitología, de sus dioses, de lo que había pasado, de lo que era el mundo trascendental o espiritual para ellos. Y bien, yo creo que uno de los elementos más fascinantes, de los aspectos más importantes de Platón en sus diálogos, y en el de Ión específicamente, es el embellecimiento que imprime a la filosofía mediante la utilización del diálogo como modo de expresión y de la potencia literaria del mito. Porque el mito no solo es el aspecto religioso, sino también ahí en el mito el aspecto, ¿cómo lo llamaría yo? ¿Cómo podría? De fábula. De fábula. Y ese elemento de fábula es utilísimo cuando se trata de escribir con estilo, de decir cosas hermosas. ¿Por qué? Bueno, en la época de Platón ya era una época de transición. Desde el punto de vista de lo mítico, estábamos en plena transición por causa de la sofística. Los sofistas, que eran muy incrédulos, convirtieron a la mitología básicamente en alegoría y metáfora. Utilizaban la mitología en forma alegórica, en forma metafórica, y no ya como elemento esencialmente religioso. Entonces, en esa etapa de transición es que se encuentra Platón. Y Platón utiliza también los mitos, cuando le es útil utilizarlos, para fundamentar su argumentación. Y esa argumentación entonces queda iluminada a través de esa mítica. La cuestión es que los mitos, bueno, van a permitirme aquí, ya que estamos hablando de los mitos, una simple lectura de un párrafo de Emilio Lledó, que dice: los mitos flotan sin amarras en el mar del lenguaje platónico. No hay nadie que pueda monopolizar su interpretación, ni en consecuencia nadie que pueda obligar a un acto de sumisión frente a unos administradores de la supuesta verdad que encierran. Los mitos no tienen verdad ni la pretenden. Son bloques de ideología que ningún griego se atrevió a utilizar exclusivamente. Lo utilizaban todos. Por eso, su verdad consistió en su maravillosa expresión de libertad, una ideología suelta sin que pudiera imponerse por la fuerza. No era más que un estímulo para la inteligencia. Estímulo para la inteligencia. Tomen nota. Era una fuente de sugerencia que presagiaba aquellas palabras de Kant en el prólogo a la primera edición de su Crítica de la Razón Pura. Y aquí se cita a Kant: la mente humana tiene un destino singular. En un género de conocimiento es asediada por cuestiones que no sabe evitar porque le son impuestas por su misma naturaleza, pero a las que tampoco puede responder porque sobrepasan totalmente el poder de esa mente. Hasta ahí la cita de Kant. Estas cuestiones inevitables, destino, muerte, felicidad, justicia, amor, se entretejen en la materia
de los mitos. No hay ciencia que pueda levantar ante ellas la ceñida lectura de una semántica que, como la vida, es inagotable. En consecuencia, señores, los mitos, tal como los utiliza Platón, los mitos traen a la memoria los eternos problemas de los hombres, las eternas preguntas abiertas que, aunque sin respuesta, dan sentido y contenido a la existencia. Esa es la función del mito en Platón y en Helión. En Helión tenemos el mito obligatoriamente, porque el rapsoda, ¿qué es lo que está haciendo? Nos remite ¿a quién? A Homero, ¿verdad? A Homero, que supuestamente está inspirado por las musas, está inspirado por la divinidad. Ahí está el mito patente. Y hace y establece una interesante y simpática metáfora de los anillos y del imán. No sé si se recordarán ustedes, ¿no? El imán es la divinidad, que escoge al poeta como un primer anillo para expresarse ante los hombres. El poeta escoge al rapsoda, entonces el rapsoda es imantado por el poeta, como el poeta es imantado por la divinidad, y luego el público al cual canta el rapsoda es el último anillo de toda esa cadena. Bueno, entonces, ¿de qué nos habla Ión? ¿De qué nos habla Ión? Bueno, para empezar hay que decir que Ión es un diálogo sencillo, transparente, atractivo. Así lo siento. Además, con una finísima ironía. Finísima ironía. Es un diálogo de índole literaria, no cabe duda, pero ¿qué no tiene de literatura todo lo que ha escrito Platón? Siempre vamos a encontrar el elemento literario, es decir, el elemento de estilo en Platón. ¿Qué podemos destacar en ese diálogo? Por un lado, la vanidosa ingenuidad de Ión. Ión acaba de salir de un concurso de poesía, no son las Panateneas, es otro concurso, y entonces en el cual resultó ganador. Fíjense ustedes cómo eran los griegos, Los griegos eran sumamente competitivos. No solo se inventaron las Olimpiadas, no solo eran competitivos a nivel del deporte, eran competitivos a nivel del teatro, eran competitivos a nivel de estos concursos que podríamos decir los concursos de las flores, de la poesía. Bueno, en todo caso, podemos señalar que Ión es presentado como un personaje bueno, un personaje amable, afable, pero sumamente vanidoso, pero de una vanidad muy ingenua, muy inocente, y por eso hasta cierto punto se la perdonamos. El hecho es que esa vanidad es puesta en cuestión por Sócrates, que comienza a preguntarle, a hacerle preguntas sobre lo que se supone que él debe saber y que él cree que sabe, que es el canto. Sabe de Homero. Según él, es un experto en Homero. Nada se le escapa de Homero. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que hace Sócrates? Bueno, Sócrates hace que lo lleva a través de sus preguntas a que acepte dos premisas básicas. La primera es que tanto Homero como el resto de los cantores, de los cantores, vamos a llamarlos así, porque a veces se acompañaban incluso de instrumentos para recitar. Nosotros hoy los llamaríamos declamadores o recitadores, hoy. Pues bien, era todo de memoria, ellos se aprendían cantos larguísimos de memoria. Pues bien,
obligó a través de sus preguntas Sócrates a aceptar que tanto Homero como el resto de los grandes poetas épicos hablaban siempre sobre las mismas cosas. O sea que no había diferencia en cuanto a los temas. Siempre trataban, tanto Homero como el resto de los cantores, los mismos temas. Y luego obliga al pobre Ion a aceptar que él realmente cuando habla de Homero, cuando se refiere a Homero o cuando canta Homero, lo hace de una manera maravillosa, entusiasta, totalmente embargado por la emoción, mientras que cuando habla o trata de otros poetas, no le pasa eso. Es gris. A partir de eso, de esa aceptación, empieza Sócrates a martillar a Ion, a hacerle ver, bueno, pero ven acá, entonces, ¿cómo es el asunto? Si tú conoces, si tú dices que tú eres el conocedor máximo de Homero, y Homero trata tales temas, ¿por qué cuando se trata de otros poetas no te pasa lo mismo? Y no lo puedes explicar con la misma vivacidad y con la misma interés, digamos, como haces con Homero. Y a partir de ahí se desarrolla el diálogo y hace llegar a la conclusión de que, acá donde está aquí, a la conclusión de que, de hecho, Ion no sabe nada de Homero, porque él lo que hace es dejarse dominar o poseer por Homero, que a su vez está poseído por la divinidad. En consecuencia, él está ciego y sordo para las ideas y para lo que expone Homero. Él lo hace, pero sencillamente porque está totalmente endiosado. Así es la palabra que utiliza Platón. Está endiosado, dominado por la divinidad. Dice aquí Platón en Ageo, porque no es una técnica lo que hay en ti al hablar bien sobre Homero, tal como yo decía hace un momento, una fuerza divina es la que te mueve, parecida a la que hay en la piedra que Eurípides llamó magnética y la mayoría Heraclea o Heraclea. Bueno, tenemos que ver que es muy interesante este tema que trata Platón, porque es un tema de gran actualidad. Si nosotros le quitamos la vestidura mítica, de hablar de dioses, etc., ¿qué es lo que nos queda? De lo que se trata, de lo que está hablando Platón, es de la inspiración. La inspiración poética, que es un tema de permanente actualidad en los que se alude, en los que Platón alude, a los mecanismos inconscientes de la creación poética. Y eso es todavía tema de discusión hoy día. ¿Qué parte hay de razón, de pensamiento, de preparación intelectual en una creación? ¿Y qué parte hay de esas fuerzas ocultas, sumergidas, que tenemos todos? De ese inconsciente, de eso que hoy llamamos inconsciente. ¿Cuál es la participación de cada uno de estos elementos o factores en la belleza de la expresión poética? Eso lo dejo así en el aire para que ustedes traten de analizarlo. Y yo voy a concluir, porque les prometí que sería breve, ya que de Platón hablamos,
les voy a leer, así como la divinidad inspiró a Homero y Homero inspiró a Ión, a mí quizás no fue la divinidad la que me inspiró, pero sí me inspiró Platón. Y entonces, inspirado por Platón, yo escribí esto. La idea de Platón. La idea de Platón, esa inmutable primera claridad, lumbre perdida del saber fuente, fuente de la vida, que mis ojos elude, inabarcable. Lo que mis ojos ven y lo que nombra el labio desleal con torvo apaño es error, ilusión, quimera, engaño, especioso discurso de la sombra. ¿Quién se puede fiar de lo que crece? El tiempo es un tahúr que todo trueca, hoy brote verde, mañana rama seca, polvo al final que el viento desvanece. Solo la idea indómita resiste el asalto brutal de la jornada, el filo de esta angustia, de esta nada que estruja, muerde, corta, quema, embiste. La idea de Platón, única estancia donde mora el instante detenido, donde la eternidad, sordo bramido, prolonga en el añoro su fragancia, es la verdad que en la palabra hospeda, es la belleza que en la flor fulgura, presencia de lo eterno en la impostura de todo lo que pasa, lo que queda. El único pilar al que la mente puede asirse en su vuelo temblorosa, la que hace que la rosa sea la rosa, vulnerable y fugaz y permanente. Es la que rompe el oprobioso estigma de esta tránsfuga carne desahuciada, la única que siembra en la mirada el relámpago oscuro del enigma. Idea primordial, modelo ignoto de aquella inmemorial región arcana en donde tañe y tañe la campana del apremiado ayer, del hoy remoto. Forma esencial que canta y enmudece y que todo lo llena con porfía, que más allá del polvo y de la impía vorágine del tiempo permanece. Yo pasaré, pero otro yo, en la pura latitud transparente siempre habita, y cuanto más mi carne se marchita, más la verdad de ese otro yo perdura. Solo la idea que amorosa escruta mi alma en su afán de augustos esponsorios, desdeña altiva los fastos ilusorios del oropel que la belleza enluta. La idea, en fin, que atado en la caverna no acierta el hombre a contemplar de frente sin ser apuñaleado mansamente por la nuda verdad casta y eterna. Le cedo la palabra. Bien, escuchando entonces al Rapsoda o al intérprete o el medium de los dioses delirarnos con esa prosa profunda, breve, aunque parezca simple y sencilla, exhaustiva. Entonces pasamos ahora a los turnos, sean breves. Agradecemos que se ha integrado con nosotros el decano de la Facultad de Ciencias, maestro José Ferreira, que está publicando unos artículos ahora, una frase de filosofía y cultura, y le damos seguimiento. Entonces, el primer turno nos ha correspondido al anfitrión mayor de la casa, no porque sea mayor, sino por la jerarquía que representa el señor doctor Gerardo Roa, decano de nuestra facultad. Muchas gracias. Muy buenas noches.
querido doctor León David, pasado director de nuestra Escuela de Letras. Pero quítame el doctorado, que yo no soy doctor, ¿eh? Ah, yo creía que era doctor. No, que va, yo soy un simple licenciado. Doctor de hecho. Pues está bien. Premio Nacional de Literatura, de manera que no necesita un doctorado para... Gracias. Además, su exposición, aquí el análisis que ha expuesto indica su sagacidad como pensador, como filólogo. Me encantó la parte del enfoque que hace del mito, desde la antropología, por ejemplo, Mircea Eliade, el mito de realidad, el mito del eterno retorno, pero especialmente el mito de realidad. Propone una categoría del mito, una taxonomía del mito. Habla de un mito cosmogónico referente al origen, a las narraciones que explican desde la divinidad el origen del mundo, y de un mito escatológico, que es aquel que explica el destino más póstumo, más allá de la vida, después de la muerte, y a la vez describe un mito desacralizado. Y dentro de ese mito desacralizado incluye las ideas platónicas, por ejemplo. Entonces mi pregunta va con relación al mito sacralizado, que es en el que se enmarca, como usted ha demostrado aquí, este diálogo, el Ilión, de Platón. Si en alguna dimensión de ese diálogo de Platón o de otros que usted ha leído, de una u otra forma, se hace referencia a esa taxonomía de lo cosmogónico escatológico, que desde la antropología se ha trabajado ampliamente. Bueno, yo creo que sí, aunque no planteado desde los términos que acabas de mencionar, porque son términos totalmente de una ciencia moderna, y eso no existía en la época de Platón, pero no cabe duda de que la utilización de mitos de esa naturaleza está en los distintos diálogos platónicos, claro que sí, eso creo. Y Sócrates decía, yo solo sé que no sé nada. Hay muchas aristas, pero a mí me llamó mucho la arista de la reproducción oral del texto, pero que va con una lectura expresiva que hoy se ha perdido. Incluso oyéndolo leer a ustedes, se da uno cuenta del valor de la lectura expresiva, porque ahí está discutiendo si el que lee, bueno, el que reproduce un texto en este caso, porque Rapsodo es un reproductor, pero el que lee en lectura expresiva es un reproductor también del texto. Y resulta que en nuestro medio, lamentablemente, la gente lee un texto con el mismo tono, si una nota luctuosa muchas veces, si es una felicitación. Y eso está implícito ahí, y hay que rescatarlo, yo diría que en todas las asignaturas. A mí me impresionó mucho, lo he dicho como en 3 ocasiones, cuando cursábamos el doctorado, al doctor Arbelo, leyó un fragmento de un cuento y todos nos quedamos impactados, la vida que él le daba al texto. Y Sócrates le pregunta precisamente si, cuando está reproduciendo, si tiene que entender para que las personas, porque cómo va a darle vida al texto si no lo comprende. Y mucha gente lee como sin penetrar el texto tiene vida, tiene ritmo semántico, no solamente ritmo fonético, y ese ritmo semántico se lo da precisamente el compenetrarse al texto, y eso es fabuloso que eso esté ahí planteado, y hay que recuperarlo hoy, que la reproducción del texto implica reproducir la vida misma del texto que está ahí. Por ejemplo, hoy existen los cuentacuentos, que debería ser algo que se le dé mucha importancia en el ministerio. Eso con la tanda extendida debería haber 1 hora diaria para contar cuentos, darle vida al cuento, y verán cómo los niños y las niñas se van a enamorar de la lectura. Y eso está implícito en ese diálogo tan breve, y como usted muy bien ha planteado, tan entretenido y suave.
Estoy totalmente de acuerdo, aunque no me has hecho ninguna pregunta. Sí, nada más acotarle eso. Pero eso me recuerda lo siguiente, algo que no dije. En consecuencia, todo era copiado. Fíjense ustedes que el canto homérico se traslada a la palabra escrita apenas 50 o 100 años antes de Platón. Apenas. Hasta ese momento todo era la memoria de los bardos, la memoria de los cantores. Gracias. Entonces, esos textos que se copiaban, los copistas, existían los copistas, eran generalmente esclavos dedicados a eso, eran textos de muy poca cantidad, no se podía hacer una gran cantidad de esos como puede hacerlo la imprenta ahora, ¿no? Entonces, en primer lugar eran carísimos, solo los podían adquirir personas muy pudientes. Y en segundo lugar, no eran para ser leídos como leemos nosotros ahora nuestros libros, individualmente, en solitario. Eran para ser leídos en público. Nuevamente está ahí la técnica de la declamación, del buen decir de la palabra. Todos esos textos, los escritos, eran para ser leídos ante la audiencia, ante un público, no para ser leídos en solitario. Y eso también los escribió Platón con esa idea. Gracias. Profesor, usted ha presentado en sentido general lo que le ha permitido el tiempo y la prudencia suya. Un poco la descripción del poder de la palabra o el uso de la palabra o la predicción de la palabra en la sociedad griega. Mi pregunta es simple. Para usted, conocedor de la poesía y con todo ese background que usted posee, ¿cuál es o cuál fue o cuál puede ser hoy en día el papel del discurso poético en una sociedad actual o cómo pudo haber sido en aquella sociedad? Bien. Muy diferente en aquella sociedad a la actual, muy distinta. Estamos hablando en la época de los griegos de una sociedad que piensen en el teatro. Vamos a ver, piensen en el teatro. Los grandes trágicos griegos, Esquilo, Sófocles, Eurípides y tantos otros cuyas obras se perdieron o de las que apenas se conservan fragmentos. El teatro era una institución cultural fundamental entre los griegos. Yo no creo que exista en la actualidad algo así, porque además era un elemento de unificación, era un elemento poético, porque nada más poético que las tragedias griegas. Serán trágicas, pero eran de una poesía terrible, pavorosa, pero poesía, la mejor. Y esa era la que llegaba al pueblo griego. Bueno, no a los esclavos, no a las mujeres, pero sí a un sector bastante amplio del pueblo griego. No tenemos hoy en día algo así. Tenemos, sí, medios masivos. Tenemos el cine, pero ¿hay algo que unifique a la sociedad a partir de las películas en sí? Yo creo que es diferente. Tú me preguntaste sobre el papel de la poesía también en nuestra época, ¿no? Bueno, yo creo que el papel de la poesía es sencillamente la búsqueda de alzar, de levantar al ser humano por encima de sus pasiones básicas y vulgares. Esa ha sido siempre la función de la poesía y yo creo que lo sigue siendo hoy en día. Lamentablemente estamos viviendo en un periodo en el que, ¿cómo es que lo llamaría yo? Bueno, estamos viviendo en un periodo en el que le tributamos admiración al Moloch de la vulgaridad. Ese es el periodo en que estamos nosotros.
Entonces, Eso es verdad. la poesía la tiene difícil, pero aquí estamos. Y yo seguiré escribiendo poesía, es lo único que puedo decir. Excelente, profesor. Profesor Martín Astacio. Perdón, no te oigo bien, yo estoy medio sordo, quiero decirte. Hablo fuerte, pero estoy medio sordo. Entonces, en el libro de Young, el discurso poético está como dialogado entre la incertidumbre y lo que es la búsqueda del saber crítico y científico, en el sentido de que Sócrates procura entender lo que es la crítica que se le puede hacer a ese discurso poético, a nivel de ciencia y a nivel de lo que él le llama arte. Entonces parece que Jung no supo defender el poder criticar ese discurso poético, poder hablar de él como separándose de él, más bien de ser poseído por el discurso y como repetirlo de forma febril, pero no poder como criticarlo, analizarlo desde una perspectiva, llamémosle científica o también artística. Sí. Ahí entraría el tema de si, porque usted también nos habló de ¿cómo se llama? Del mismo Platón como poeta y como mítico. Sí. Y en ese sentido cae como en el desconcierto, en preguntas abiertas, como si hubiera una crítica pero que no se puede cerrar, y como que nos dejaría también fuera de la ciencia y fuera del arte. Entonces mi pregunta iría por ahí. Cuando hablamos del discurso poético, ¿es un discurso del cual podemos hablar que se sitúa, se puede hacer una crítica del discurso poético, o tenemos que dejarlo en el ámbito del desconcierto? Bueno, tú me preguntas de la poesía como de todo. Señores, nosotros tenemos pensamiento, tenemos razón, ¿no? Y querámoslo o no, siempre vamos a estar interesados en discutir, en plantear, en interrogarnos respecto a todas las cosas, respecto a todo. Y la poesía no es una excepción. O sea que, claro que se puede hacer crítica de la poesía. Lo que pasa es que en el Ion platónico se confunden los dos aspectos. Eso yo no lo he hablado, pero en fin, no podía decirlo todo. Para empezar, generalmente los diálogos de Platón siempre están abiertos, siempre quedan abiertos. Hay siempre posibilidad de otras soluciones. Y por otro lado está el hecho de que sí, ahí se mezcla la poesía en cuanto interpretada como canto, ¿no?, por el Rapsoda, y la poesía en cuanto crítica, o en cuanto sabiduría o conocimiento de lo que el poeta dice. Y no se especifica muy bien o no se diferencia muy bien una cosa de la otra en el diálogo platónico. Pero es que, señores, tenemos que ver que estamos en la época del surgimiento de la ciencia, del surgimiento del conocimiento. No es la época nuestra en que ya están muy delimitadas todas las cosas. Eso es lo que yo creo. Pero yo sí creo que se puede hacer crítica de la poesía, claro que sí, de todo. Sí. Nino. Artista, soy bailarina, fui bailarina. Y me parece que una de las palabras claves de este escrito es la inspiración. ¿Sí? La inspiración que en estos momentos como que va a menos, ¿no? Entonces aquí el final dice: te conferimos precioso título de celebrar a Homero por inspiración divina y no en virtud del arte. Así termina el escrito. Sí. Cuando habla de virtud del arte, de lo que está diciendo es en virtud de un conocimiento racional. Exacto, exacto. Eso es. Entonces, Sí. yo tengo aquí varias cositas que Sí. saqué como pregunta. Sí. ¿Podemos ser poseídos por azar
a dones de inspiración divina, a los que no todos tendrán ese privilegio. Estoy hablando ahora. Sí. Los demás habitantes del mundo existen sin inspiración. Estamos hablando entonces de seres diferentes, los que no sienten esa inspiración. Pudiéramos decir, como los poetas, artistas, científicos que crean obras excelsas en ese rapto o trance, también pudiera producirse eso en el otro lado, en la manera oscura, o sea, por parte de la malignidad. La malignidad La sombra. tiene inspiración, tiene obra. Ujú. Bueno, son 3 preguntas que tú acabas de hacer. Déjame ver si yo recuerdo. Y establece una relación carnal entre pensamiento y escritura, lo escribe todo. Y ya dijiste que se expresó a través del diálogo. Y luego nos encontramos que llega Aristóteles y ya, sí, lo sigue escribiendo todo, pero ya no emplea el diálogo, sino que escribe en prosa. Claro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Grecia en ese momento, León? Que se han dado esos cambios tan rápidos. Porque estamos moviendo de una cultura ágrafa, sin escritura, basada en el diálogo, que también tiene una apología a la no escritura, a la palabra viva y directa, porque exacto. la considera superior a la que se plasma en la grafía, porque se entendía que al plasmarse el discurso en grafía se convertía en metáforas muertas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Eso es lo que decía en el Fedro, creo, si mal no recuerdo, en el mito que expresa ahí en el diálogo. Ya como algo real, como algo sustancial, lo que nosotros hoy consideramos simplemente mitología, se fue convirtiendo en elementos decorativos, en elementos metafóricos, en elementos alegóricos. Y fue cada vez más penetrando el espíritu de la ciencia, del conocimiento objetivo en los distintos pensadores. Eso fue lo que fue pasando. Fue hacia esa evolución. Y así lo vamos a ver en el mundo helenístico y después con el Imperio Romano, cuando toma Grecia. Entonces, en una palabra, que los mitos que fueron creídos y adorados de manera santa y religiosa fueron abandonados y profanados. ¿Cómo? Lo que está diciendo. Que esos mitos... Bueno, fueron abandonados por la élite social, pero no por el pueblo, llano, no por el pueblo, sino por los pensadores del momento, exactamente, comenzando por los sofistas. Exacto, exactamente. Los sofistas fueron los que iniciaron ese proceso. Esos son los ilustrados del momento. Sí. Bueno. Sí. Adelante. El diálogo convirtió ese periodo socrático en una situación cultural nueva. No entendí. Que cómo el diálogo permitió que se convirtiera en... No. Cómo el diálogo causó que ese periodo socrático se convirtiera, se convirtiera en una situación cultural nueva. ¿Cómo el diálogo, la época griega, permitió que se convirtiera en una sociedad cultural nueva? Bueno, no fue el diálogo el que hizo eso. El diálogo es Platón a esas transformaciones con las cuales él no está de acuerdo. Porque Platón era un elitista que no creía en la democracia, como tampoco lo hacía Sócrates. Entonces, tenemos que ver eso. Entonces, ellos eran, digamos, el sector reaccionario, lo llamaríamos hoy, de la sociedad, lo cual no impide que veamos su grandeza. Es así, pero era eso. Entonces, ellos estaban en una lucha contracorriente, por decirlo así. Sí, porque yo lo que pensaba era que los presocráticos no dialogaban. Los presocráticos. Los presocráticos, porque había una situación, porque pude deducir. No se existía eso, y yo pensando en eso, decía que lo que hacían los presocráticos era que contemplaban las cosas, y eso se quedaba así, porque no argumentaban ni dialogaban. Bueno, yo relacioné todo eso con esa insinuación de Platón. Pues yo me imagino que creó una situación
situación cultural nueva, el diálogo. Se creó una situación cultural en la cual el diálogo tuvo una influencia particular, ¿no? De particular importancia. Pero antes los filósofos presocráticos escribían sus cosas, pero todavía en esa época era todavía más difícil que el pueblo, que la gente accediera a los conocimientos de los filósofos presocráticos. O completamente, porque era una minoría ínfima. Había situaciones diferentes. Sí. ¿Alguien más? Además del maestro el maestro Julio Minaya, la queridísima Lusitania Martínez, directora de la Escuela de Filosofía. Profesor Minaya, usted me permite, es director. Minaya, ¿me permite darle la palabra a Lusitania primero? No le gusta eso. No, sí, déjame que después tú no pagues. ¿Qué pasa, Lusitania? Que siendo Platón ese creador del llamado idealismo objetivo, más importancia al mundo ideal que al material. Sin embargo, a propósito de la poesía, que yo extrapolo a todo conocimiento filosófico, científico, artístico en general, etcétera, hace decir a Sócrates que la poesía no es producto de la divinidad, no es innata, no tiene que ver con la locura, sino con la técnica, con la tecnología, con la materialidad, con la experiencia. Eso a mí me sacó un poco, me sacudió. Bueno, quizás se deba a lo que tú acabas de decir, cómo estaban en un proceso de inicio de la democracia, del desarrollo de la objetividad, etcétera. Era un momento es extraño. Sí, es extraño, y además hay que ver también que Platón subordinaba mucho todo a la política. Sus intereses políticos en gran medida alrededor de esa funcionalidad política que para él era primordial, porque él estaba viviendo en un periodo de confusión enorme y también en un periodo difícil para él como aristócrata. Entonces, esa lucha, ese elemento, digamos, vital político, se deja ver, sobre todo en la República, en todos esos diálogos, ¿no? Y en el pésimo lugar en el que coloca ahí en la República a los poetas, por ejemplo. Bueno. Doctor Minaya. Contradicciones. Así es la vida es contradictoria. Profesor Minaya, ¿qué le puedo yo responder a usted que usted no sepa? No me ofenda así. Está muy buena la pregunta. No, yo quería, antes de la pregunta, de la segunda pregunta, hablar de la relevancia que tiene para nosotros que el doctor Mario Bonet esté aquí, porque yo sé que él tiene que ver con esto y demasiado. Es decir, que nosotros estemos encontrándonos, disfrutando al nivel que estamos disfrutando de este banquete, tiene que ver mucho la insistencia que en su hogar nos hacía con la presencia de Arbelo, su querida esposa, con la presencia de Morla, ¿verdad? Que nos hacía de que teníamos que crear un espacio donde nos encontráramos para estudiar a Platón. Entonces, no debemos pasar, creo que debemos enfatizar, ¿verdad?, ese aspecto de la presencia aquí del doctor Mario Bonet. Lo otro, y la pregunta, es que usted hablaba de la, virtuosidad del diálogo como género literario, el diálogo como forma viva. Lo estamos viviendo, ¿verdad?, leyendo los diálogos. El profesor Eulogio sabe de eso porque ha escrito un diálogo filosófico
Igual que León David, que ha publicado varios textos. Sí, no, yo iba a decir también, Alejandro, parecido a lo de Sócrates y Platón, porque él se inspira en su maestro Tomás Nova, ¿no? Y él es el discípulo del profesor Tomás Nova. Entonces, aprovechar para que el profesor Loyo se anime, ¿verdad?, con estos diálogos filosóficos. La pregunta entonces, el diálogo como género literario se diferencia de la poesía, pero tiene algo en común con la poesía. ¿Es el diálogo, está el diálogo en una posición intermedia entre la poesía y la prosa? Sí, porque el diálogo lo vemos en los cuentos también, en la novela. Pero ¿qué es lo propio del diálogo como género literario? Bien. Esa es una pregunta clara. Un género de pensamiento, tal como yo lo considero, de pensamiento. Pero es un género de pensamiento aliado a el elemento artístico o estilístico. No puede haber un diálogo bueno, un diálogo, digamos, perdurable, que podamos rememorar, que sea puro pensamiento de distintos personajes, pero que no haya ese elemento artístico, literario, estilístico de la forma. Porque, señores, aquí no hay que confundirse. El diálogo es un género mixto, que va entre lo cognoscitivo, lo intelectual por un lado, y por otro lado, lo artístico, lo creativo, lo poético. Es la mezcla de esos dos elementos lo que hace la identidad del diálogo. Y la diferencia entre el diálogo, tal como lo estoy definiendo, y, digamos, la dramaturgia, porque la dramaturgia es diálogo también, ¿verdad? Pero ¿qué hace? ¿Cuál es la diferencia? Es que en la dramaturgia lo importante es la acción dramática, mientras que en el diálogo la acción dramática, que también la puede haber, es secundaria. Mientras que las ideas es primordial. Eso es en el diálogo tal como yo lo entiendo. Y sí, es un género literario, filosófico. Las dos cosas. ¿Y qué opinas tú de la pintura? Porque tú me has pedido muchas veces que te haga los diseños de tus dibujos, de tus libros, y yo te los hago. La pintura, una de las artes fundamentales. Para un elogio. Pero claro. No pregunta. Bien, adelante. Adelante. Yo le doy el paso a las preguntas, porque esto es un seminario platónico de preguntas y respuestas. Y cuando hayan pasado las preguntas, yo quiero externar un elogio basado en un sentimiento de admiración que tengo. Hagan las preguntas y... Haga el elogio. El elogio está en que yo me sentía en Grecia al oír a mi queridísimo y admirado amigo León David, como él lo hizo. Yo vi así tuvo que ser en Grecia, como él lo hizo aquí. Y entonces quiero pedir apoyo de ustedes y de las autoridades para que este círculo, este ensayo tenga éxito y perduración, porque no solamente beneficia en el alma a los que participan, sino a la universidad, que le hace mucha falta algo como esto. Y además de eso, decir algo que para ustedes podría ser evidente, pero si es así, yo lo quiero recordar. La grandeza de esos dos filósofos griegos, Platón y Aristóteles. Oigan bien, 5 o 4 siglos antes de nuestra era, con las condiciones de vida que existían, y miren la obra que produjeron. Eso es para llorar de emoción. Cuando uno agarra un diálogo de Platón
y agarra a Aristóteles y dice, pero es verdad que estas dos personas en aquella sociedad donde no había televisión, donde no había biblioteca, donde no tenía universidad con sus profesores, crearon eso, la creación intelectual. Y esto debe haber en la universidad, ya que no hay una foto de mis queridos profesores Avelino y Juan Francisco Sánchez Sánchez, por lo menos que pongan un busto, una foto de lo que se considera que es Platón y Aristóteles. La genialidad de estas dos personas. Yo siempre me quito el sombrero y lo hago aquí ahora, por estas dos personas. Bravo, bravo. Bueno, yo quisiera primero dar las gracias, antes de despedirme, dar las gracias a todos ustedes por haber tenido la paciencia de escucharme. Yo la verdad es que no sabía cómo iba a salir esto, sí, de verdad que no. Yo creo que salió bien. Yo creo que salió bien. En todo caso, me satisface mucho ver cómo existe esta reunión, este tipo de tertulia filosófica, de pensamiento. Esto es algo muy necesario, muy importante en una época como esta donde estamos realmente abocados a la futilidad y a la superficialidad y a la vulgaridad. Realmente esto es necesario, esto es imprescindible y yo los incito a que sigan trabajando, a que sigan laborando. Y ya que estamos todavía en el ámbito de Grecia, me voy a despedir, si ustedes me lo permiten, leyéndoles un último poema que también tiene que ver con Grecia. Gracias, y que se titula El retorno de Ulises. O sea que voy a hablar de Homero, o de lo que Homero creó y de cómo Homero me inspiró para escribir este poema. El retorno de Ulises. Cuenta el ciego, su verso lo destaca, que tras largas penurias y faenas, por fin contempló Ulises las arenas de la gentil y transparente Ítaca. Atrás quedaron glorias y despojos, y aunque no lo refiere así la saga, sabemos que esa tarde dulce y vaga se llenaron de lágrimas sus ojos. Nada quebró la voluntad de acero de aquel rudo adalí que el mar agosta, mas ante las blancuras de esa costa, como frágil mujer, lloró el guerrero. Soplo glacial, colérico bochorno, soportó desafiando los presagios, logró escapar con vida a 100 naufragios, y al fin, estaba de retorno. Cuánta fiereza el musculoso brazo tuvo que someter, cuánta osadía para reconquistar en ese día los púdicos apremios de un regazo. Qué insomne añoro o mágica querencia agatan el corazón a la fragancia de la ínsula natal que a la distancia asoma en el oleaje de la ausencia. ¿En qué arenal el pensamiento encalla del gerifalte al entrever su tierra? ¿Qué le hace estremecer? ¿Qué augurio aterra al que se apresta a su postrer batalla? ¿Recuerda acaso a Ilión de muro espeso, a Héctor altivo o al ligero Aquiles? ¿O cruzan por su mente los febriles años pensando solo en el regreso? No hay lid más ardua o prueba más artera que la de retornar del hondo abismo y no saber si es otro o uno mismo a quien el beso penitente espera. Joven partió una vez sobre la plana superficie del mar ronco y huraño, y quien regresa ahora es un extraño
que yergue al viento su cabeza cana, pero viejo no está. La aguda lanza conoce el brazo firme que la empuña, ni garra, ni colmillo, ni pezuña pudieronlo humillar. Sí, la añoranza no lo venció la astuta hechicería, ni los dioses, ni de los dioses la bramante furia. El golpe resistió de la penuria, tan solo se rindió a la lejanía. La clara y mansa Itaca, en la serena pradera del azul, las ondas pase. Isla floral que el héroe abandonase, sangrando el alma a rastras de la pena. Como el ave que al fin retorna al nido, vuelve el griego en la proa de su barca, tras burlar las argucias de la parca y cercenar el cuello del olvido. Vuelve para nacer hondo y cimero, de su propio misterio fugitivo, de la aventura de vivir cautivo, de una sorda nostalgia prisionero. Para sembrarse vuelve noble ofrenda, inacible verdad, mudo derroche, vuelve sobre la insidia de la noche a perpetuar el sueño y la leyenda. Claro que sí. Si usted hubiera sabido no firmar eso, profesor. Justamente se debe al maestro Eulogio esta hazaña que ha hecho converger, ¿está bien el verbo? Sí. Intelectuales, estudiantes, yo no sé, hasta empleados debe haber, porque se ha dado en la escuela un despertar y una democracia del conocimiento que es importante, porque sin hacer alusión a nadie ni a nada, es muy necesario para el aprendizaje y la promoción del conocimiento que nadie se sienta élite del saber. Y yo de corazón, que soy muy seguidora y admiradora de Eulogio, quiero agradecerle este proceso. Ante una clausura de esa naturaleza, solamente hay que decir gracias, muchas gracias y buenas noches.